Bueno, seguimos. Eh, para comentar algo más en relación al tema de la estructura en Freud, eh, podemos tomar el tema del tiempo eh, y vamos a ver que cuando Freud habla de huella anémica y habla eh, de trabajo de la memoria, va a hacer algunas referencias al tiempo. La más conocida quizás es la que plantea en el texto del inconsciente, donde dice que los procesos inconscientes son atemporales. La atemporalidad, fundamentalmente ahí hay que pensarla como que, bueno, una huella que tiene que ver a lo mejor con la infancia, va a producir efectos en cualquier momento. Hay algo así como que, bueno, pasó el tiempo, pero eso quedó grabado, ¿no? Y otra cosa es la idea de retroactividad que va a plantear Freud, que algo ya habíamos comentado, es que algo adquiere eficacia retroactivamente. Freud habla de el tiempo con retardo, ¿no? En el historial del hombre de los lobos hace bastante hincapié en esta idea de retroactividad. Y van a tener que pensar que, bueno, una huella adquiere significatividad cuando es recordada, lo que decíamos, el trauma se convierte en trauma cuando es articulado o recordado desde el síntoma. En ese sentido, hablamos de un tiempo retroactivo, ¿no? Y esa retroactividad supone entonces que tenemos que contar con el tiempo en el funcionamiento de la estructura. Ya no estamos en la sincronía donde no hay un tiempo que incida en el funcionamiento de la estructura. Vamos a tener que pensar que la huella anémica necesariamente requiere del tiempo, requiere de que pase un tiempo para que retroactivamente sea resignificada. Entonces, no va a haber en Freud huella anémica sin tiempo. Y esto es una particularidad que introduce Freud, casi sin teorizarlo demasiado, pero es fundamental para pensar que el tiempo incide en la constitución de la memoria. No es una marca que permanezca idéntica a sí misma la que plantea Freud, sino que es una marca que necesariamente tiene que ser resignificada por otra marca, ¿no? Entonces, vamos a decir, el tiempo forma parte de la estructura en psicoanálisis. Y esto lo van a ver que distintos analistas lo retoman. Lacan necesariamente él habla de un tiempo de anticipación y de retroacción, en donde también él usa a veces el término diacronía de derecho, como para decir que, bueno, podemos pensar en los significantes sincrónicamente, pero tiene que haber una diacronía que los organice, ¿no? O que los arme como estructura. En ese sentido, bueno, más allá de los distintos usos, vamos a remitirnos a Freud, no hay huella anémica sin tiempo, ¿no? Y esto que llamamos tiempo es aquello que permite historizar justamente a una huella anémica, ¿no? Cuando hablamos o a una representación psíquica. Cuando hablamos de historizar, estamos planteando, bueno, que un paciente pueda, con eso que no sabe muy bien qué le pasa, pueda empezar a construir algo y ponga en juego el trabajo de la sustitución. Por esto hacemos bastante hincapié siempre en que la infancia es una infancia reconstruida, ¿no? En esa reconstrucción interviene algo de la temporalidad, habíamos dicho, y de lo indeterminado. Creo que esto lo habíamos dicho hablando del tiempo y la estructura en el texto de Derrida, ¿no? Por ejemplo, el ataque de pánico aparece como
algo que no puede ser historizado. Ahí podríamos decir, hay una angustia que no se transforma en señal. En el ataque de pánico hay algo que no llega a constituirse en síntoma en términos psicoanalíticos, y entonces ese ataque da cuenta de que no se puede sustituir, o podríamos decir, no se le puede dar tiempo para que eso produzca una inscripción psíquica. Casi que el ataque de pánico los pueden comparar con lo que pasa en las neurosis traumáticas. Hay algo que no puede ser sustituido. ¿Recuerdan Freud cuando dice, en la neurosis de guerra el sujeto vuelve a soñar siempre con el episodio, con el bombardeo, y en ese sueño no hay ni condensación ni desplazamiento. En la neurosis de transferencia lo que hay es la posibilidad de condensar y desplazar, y entonces algo de ese trauma se empieza a perder y se empieza a producir sustituciones, ¿no? Ahí tienen, el ejemplo de eso peligroso empieza a tramitarse ya como situación de peligro, ¿no? Ahora que estamos hablando del tiempo, les hago hincapié. Entonces, hace falta el tiempo para que se produzca una inscripción psíquica, ¿no? Si no, si estamos en la neurosis traumática, parece que el tiempo no pasa, hay algo que quedó ahí detenido, por así decirlo. Podríamos agregar algo más. En el ataque de pánico, al no haber síntomas, casi que no hay la subjetividad en términos casi estrictamente freudianos, ¿no? Como que en el síntoma estaríamos en una angustia que no llega a transformarse en señal para que el paciente pueda historizarlo. Otra cosa que podríamos plantear en relación al tiempo es que, por ejemplo, cuando Freud hablaba de la catarsis o de la abreación como la manera de descargar el síntoma, ahí uno podría decir, no había tiempo, era casi instantáneo, la palabra ahí, o el recuerdo producía una descarga, y eso que tenía el carácter de lo traumático dejaba de serlo, y lo que va a tener que plantear Freud después es que hay una reelaboración psíquica y no tanto una especie de catarsis inmediata, sino que la reelaboración psíquica supone que hay que darle un tiempo para que eso pueda ser reelaborado, ¿no? Tiempo que es incalculable. Puede ser, cuando hablamos de resignificación, puede ser varios segundos o pueden ser años, ¿no? Pero lo que tendríamos que acentuar entonces es que algo del tiempo se tiene que poner en juego, ¿no? En el duelo también, el duelo supone un trabajo de reelaboración que no vamos a pensar como algo inmediato. Y un ejemplo también que pueden tomar es el ejemplo de la psicofarmacología, como que para ellos el síntoma no tiene tiempo, en el sentido que un químico puede disolver a ese síntoma. En cambio, en psicoanálisis necesitamos que transcurra un tiempo para que ese síntoma pueda ser elaborado y para que se produzcan sustituciones. Entonces, podemos decir, no hay huella anémica sin tiempo, no hay transferencia sin tiempo, ¿no? Y otra cosa más que habría que decir, que lo veíamos en el texto de Derrida, que hablar de retroactividad implica que no hay un presente simple. La huella anémica no tiene un sentido para el sujeto directamente, sino que necesitamos que sea resignificada por otra huella, o en términos de representantes psíquicos. Un representante psíquico no funciona en un presente simple, sino que necesita que algo que viene del futuro lo resignifique, ¿no? Esa es la idea de que no hay presente simple que enfatiza Derrida, es también una idea que él toma de Freud, ¿no? La retroactividad es un concepto clave para pensar el funcionamiento de la estructura y el funcionamiento de, vamos a decirlo en términos muy amplios, del lenguaje para el psicoanálisis, ¿no?
hay tiempo, hay dimensión diacrónica, pero con la diacronía en psicoanálisis tiene esa función constitutiva, si ustedes quieren, de la inscripción psíquica. Bueno, muy rápidamente hicimos así un pasaje por la obra de Freud para ver entonces la idea de estructura, cómo pueden ir pensándola fundamentalmente. Entonces la idea es que el síntoma es el concepto freudiano que nos abre las puertas para pensar la estructura. Y en el síntoma, les vuelvo a repetir, conjugamos la posibilidad de un sentido, pero también el límite al sentido, en tanto que hay algo que no se va a poder significar nunca, y conjugamos entonces eso con el trabajo de lo pulsional, ¿no? Y ahí cuando hablemos de estructura en psicoanálisis, bueno, tenemos entonces la dimensión de la memoria y la dimensión cultural en la que está inmersa esa memoria, ¿no? Cuando les digo la dimensión cultural, piensen por un lado en todo lo que decíamos hace un rato con respecto a que hay una satisfacción que no se puede lograr, que hay pulsiones que son sofocadas por la cultura, y piensen en que, bueno, el lugar que tiene el Edipo en Freud como el momento o el pasaje y el ingreso a la cultura, ¿no? Bueno, más o menos esto sería en términos amplios lo que podemos ir planteando en relación a este tema de la estructura en Freud. Vamos a seguir un poco hablando de esto. La idea es que ustedes empiecen a preguntar a partir de esto que les estoy diciendo. Esto que les dije, vieron que nombré una serie de textos de Freud que suponen todo un trayecto muy largo. Quizás como textos así de referencia, tomen más allá del principio del placer, que lo vamos a ver con más detalle, y tienen el otro texto, Inhibición, Síntoma y Angustia, que no lo tienen en el programa, pero es un texto capital. Si van a ser psicoanalistas lo van a tener que leer 2 o 3 veces como mínimo. Así que bueno, dejamos acá y vamos a retomar este tema de la estructura desde Freud. Hasta luego.